Continuamos trabajando con las funciones exponenciales. Vamos a volver a uno de los modelos que ya habíamos visto, f de x igual a 2 elevado a la x, y pensemos que nuestras funciones siempre han tenido dominio dentro del conjunto de los números reales y su llegada en los números reales. Si hablamos de dominio de estas funciones, nos tenemos que preguntar qué pasa con el valor de x, qué valores le puedo dar a x. Y la verdad es que ese valor o esa variable no tiene ningún tipo de restricción, por lo tanto el dominio de f son todos los números reales. Eso significa que yo podría, por ejemplo, elevar 2 a la 0, que es 1, por ejemplo, 2 a la 1, que es 2, por ejemplo, 2 al cubo, que es 8, y así. Pero si puedo poner cualquier número real, podría ser, por ejemplo, 2 elevado a la 1/3. Eso se expresa como la raíz cúbica de 2. Si yo quiero escribir 2 elevado a la 1/2, eso se expresa como la raíz cuadrada de 2. Pero también puedo trabajar con números negativos. O sea, podría ser 2 elevado a la menos 1, y ahí tendría 1/2. 2 elevado a la menos 2, y ahí tendría 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, 1/4. Si yo tuviera 2 elevado a la menos 3, eso sería 1 sobre 2 al cubo, o sea, 1/8. Quiere decir que yo podría reemplazar por cualquier número el valor de la variable x y obtendría entonces un resultado correspondiente. En la calculadora, según el tipo de calculadora, vos podés elevar utilizando, por ejemplo, uno de los botones. Si quisieras hacer 2 elevado al cubo, podés hacer 2, utilizar este botón que es para hacer la potenciación, elevado al cubo, y obtendrías 8. Ese, tenedlo en cuenta para trabajar en la potenciación. ¿Qué pasa con esta función a medida que toma valores cada vez mayores? O sea, ¿qué valores toma la función cuando x toma valores cada vez mayores? O sea, cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, uno puede ver que la función f de x igual a 2 a la x toma valores tan grandes como quieras. Por ejemplo, 2 a la décima, 2 elevado a 1.000.000. Esos son valores que se disparan al infinito. Quiere decir entonces que la imagen de la función puede tomar valores tan grandes como querramos. La siguiente pregunta sería: ¿qué pasa cuando x toma valores muy negativos? Entonces lo podríamos pensar como x tendiendo a menos infinito. Podríamos hacer algún ensayo, por ejemplo, pensar en 2 a la menos 3, que estamos muy lejos del menos infinito. Eso sería 1 sobre 2 al cubo, que es 1/8. Ya es un número pequeño. ¿Qué pasa si hago 2 elevado a la menos 4? Eso sería 1 dividido 16. ¿Qué pasa si yo hago 2 elevado a la menos 5? Eso sería 1 sobre 2 a la quinta, que es 1 sobre 32. Entonces vemos que a medida que tendemos a valores cada vez más negativos, la función f de x igual a 2 a la x va a tender a 0. Y si la función tiende a 0, quiere decir que tiene su asíntota en y igual a 0. O sea, escribamos en lenguaje matemático, diríamos que el límite
cuando x tiende a menos infinito de la función 2 a la x es 0. Y esto significa que y igual a 0 es una asíntota horizontal de f. Y eso lo hemos visto en el gráfico anterior, que la función tendía hacia el eje x para valores muy negativos.